Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 15, mes 11. Ezequiel capítulo 31. Desde el versículo 1 continúan las profecías contra las naciones. Una vez más se dirige a Faraón, pero le habla sobre la nación de Asiria, refiriéndose a su enaltecimiento, orgullo y soberbia, al verse encumbrada en medio de las naciones. En este pasaje ocupa la analogía de los árboles del huerto, en donde Asiria creció, tuvo gran follaje e incluso las otras naciones se cobijaron a su sombra, pero se envaneció y por eso el Señor la entrega en manos del instrumento de juicio que tiene, en este caso, Nabucodonosor y su ejército babilonio, para que fuera derribada. Queda de manifiesto la soberanía del Señor, que es quien exaltó y quien derribó a esta nación. Desde el versículo 10, desde esa soberanía plena, el Señor anuncia que el juicio contra Asiria, por su soberbia, serviría de escarmiento a las naciones, para que no se envanezcan pensando que su gloria terrenal y poder vienen de ellas mismas. Desde el versículo 15, luego de esta explicación sobre la caída de Asiria, el Señor ahora retoma la profecía contra Egipto, señalando que, tal como había hecho caer a Asiria, así también derribaría a Faraón y a Egipto con él. Una vez más, estos juicios temporales del Señor contra las naciones anticipan lo que será su juicio final y definitivo sobre todo el mundo impío. Capítulo 32. Desde el versículo 1 continúa la profecía en el mismo tenor de los capítulos anteriores, en cuanto a la derrota y caída que sufriría Egipto, por la cual nunca más volvería a ser la potencia que dominaba sobre otras, sino que ahora sería constantemente dominada en la historia desde este punto en adelante. Eleva así una elegía o lamento sobre Faraón y su caída, perdiendo así el poder que tuvo anteriormente sobre los pueblos y anticipando con esto el juicio final del Señor. Esto se evidencia en que la caída de Egipto causaría en los pueblos un lamento muy similar al que se registra en Apocalipsis capítulo 18 respecto de la caída de la Babilonia espiritual, que representa proféticamente a todo el sistema humano de maldad. Nuevamente destaca el lema: sabrán que yo soy Jehová, versículo 15. El Señor entonces es quien está detrás de todo esto, quedando otra vez de manifiesto su completa soberanía y dominio sobre las naciones. Desde el versículo 17, el Señor ordena otra vez al profeta que declare su juicio contra Egipto, actuando así como su agente que proclama los decretos de Dios contra las naciones. De esta forma, Egipto se uniría a todos los pueblos que anteriormente ya habían sido condenados y derribados por Dios, mencionándose aquí a Asiria, Elam, Mesec, Tubal, Edom, los llamados jefes del norte y los sidonios. En consecuencia, aunque los imperios parecen ser por momentos bestias imponentes, siguiendo la imagen de Apocalipsis capítulo 13, finalmente ellos pasan y caen en el sepulcro. La historia ha visto el alzamiento y caída de imperios gloriosos, que luego han sido deshechos completamente. Así pasarán reino tras reino, hasta que se establezca finalmente de manera definitiva el reino de Jesucristo sobre todas las cosas, como también vio Daniel al interpretar el sueño de Nabucodonosor. En estos pasajes se evidencia que todos estos reinos son representados como aquellos que descienden a las sombras de la muerte, y allí también, junto con esos imperios ya caídos, sería enviado Egipto y todas aquellas naciones sin el Señor, todos esos reinos e imperios, hasta que el Señor establezca su reino de manera definitiva. Salmo 113. Desde el versículo 1 encontramos una hermosa exhortación a alabar al Señor, quien es digno de recibir toda gloria y honor, porque está exaltado sobre todo y por tanto en todo tiempo y lugar su nombre debe ser alabado. Es un gran refugio y consuelo el saber que el Señor está por sobre las naciones, porque eso nos dice que ningún poder humano puede desbaratar sus planes ni puede prevalecer sobre el pueblo de Dios. Desde el versículo 5, siendo un Dios único en poder y gloria, se humilla a mirar en el cielo y la tierra para mostrar compasión a sus criaturas. A pesar de que nacimos en pecado y desmerecemos toda su bondad, Él nos extiende su gracia para darnos vida. Desde el versículo 7, de esta forma, el Salmo nos muestra a un Dios que levanta a los pobres, no al que lo es simplemente en un sentido económico, sino al pobre que ha sido llamado bienaventurado por Jesús en el conocido pasaje de las bienaventuranzas de Mateo 5. Este es aquel que reconoce que Dios es su única necesidad y también el único que puede saciarla. Este es un necesitado en sí mismo, es pobre y desvalido, pero en el Señor encuentra su riqueza y plenitud. De un corazón con esa pobreza espiritual es que nace esta alabanza. Es un salmo que nos lleva a alabar al Señor por quien Él es, sabiendo que es un Dios único, que no hay otro como Él y que además hace gran misericordia a su pueblo, aquellos que claman su nombre. Recordemos aquí lo que se dice de Cristo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda a los Corintios 8:9. Salmo 114. Desde el versículo 1 presenta a este Dios poderoso que obra maravillas en favor de su pueblo, incluso interviniendo en su creación para ello. Se refiere especialmente a la heredad que el Señor dio a Israel en el contexto del Éxodo, que anticipa la herencia eterna del pueblo de Dios por medio de la redención en Cristo. Desde el versículo 3 expone el poder de Dios sobre la creación. El Señor merece ser alabado porque tiene dominio sobre todas las cosas, pero también porque lo ejerce en favor de su pueblo. Desde el versículo 7 se refiere al temblor que la creación debe demostrar ante el Señor.
Toda la creación le sirve y se postra ante su omnipotencia. De esta forma el Señor es exaltado primero en su poder sobre la creación, ya que todos los elementos le obedecen, así como segundo en su dominio sobre las naciones, puesto que ellas están bajo su soberanía y cumplen sus propósitos. Tercero, en su juicio sobre sus enemigos, dado que ellos reciben la ira que merecen por su rebelión y sus pecados. Y por último, cuarto, en la salvación que derrama sobre su pueblo, ya que ellos son exaltados en gloria, lo que se manifestará de manera definitiva con la segunda venida de Cristo. Proverbios capítulo 27, versículo 18. Expone la importancia de trabajar diligentemente, pues la labor oportuna, perseverante y abnegada rinde frutos que pueden ser disfrutados por quienes los buscaron. Versículo 19. Tal como el agua refleja el rostro, así como un espejo, de igual forma los pensamientos, motivos, intenciones y metas del corazón reflejan lo que uno es realmente. Por tanto, todas esas cosas nos ayudan a ver quiénes somos en último término. Versículo 20. El Seol es el lugar de los muertos, y la Biblia se refiere muchas veces de esta manera a la tumba. Por otro lado, el Abadón es una palabra hebrea que refleja el juicio de Dios. Son descritos como bestias voraces porque la muerte que llegó con el pecado ha cobrado millares y millares de víctimas a lo largo de la historia, y sigue siendo así hoy en día, tanto que hay más personas muertas que vivas sobre la faz de la tierra. Por consiguiente, la muerte es descrita como un monstruo voraz, pero también lo son los deseos de los hombres, referidos aquí como los ojos, ya que los deseos se manifiestan con mucha frecuencia a través de esos órganos. Estos deseos del corazón del hombre pecador nunca están satisfechos, sino que siempre buscamos más y más, a pesar de que podamos tener lo que habíamos deseado. No estamos contentos con eso, porque nuestro corazón solo estará gozoso en Dios. Por tanto, no procuremos nuestra satisfacción en las cosas terrenales, sino únicamente en el Señor. Epístola a los Hebreos, capítulo 12. Desde el versículo 14 en este pasaje el autor refiere una conclusión de lo que venía hablando anteriormente respecto a que nosotros también debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Siguiendo el ejemplo de Cristo y con toda esa nube de testigos en derredor nuestro, debemos también seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esto no quiere decir que se deba ser santo para ver al Señor, sino que aquellos que están siendo santificados por esa sangre en la que han sido rociados para ser limpios de su maldad, son quienes verán al Señor. Es una obra que el Señor hace en nosotros y por tanto quien ha sido perdonado por Dios está siendo santificado, y en contraste, quien todavía vive en sus pecados y en la oscuridad de su corazón, realmente nunca fue santificado. Pero esa santidad aquí en la tierra es la que nos permite tener, presenciar y disfrutar esa santidad también en el cielo. Desde el versículo 15, por eso dice, mirad bien. Esta carta está llena de esas amonestaciones. Mirad, mirad es algo que se repite, y ahora llama a que entre los hermanos no haya raíz de amargura. Esto hace alusión a Moisés ya al final del libro de Deuteronomio y del Pentateuco, cuando al borde de la tierra prometida advierte a Israel de que no se vuelvan a los ídolos. Por tanto, en nuestros corazones debe haber una disposición hacia el Señor de buscarle y de rendirnos a su voluntad. Dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú. Versículo 16. Esto se refiere a amar más los placeres de esta tierra, que son temporales, que las bendiciones que el Señor nos ofrece en su palabra, mucho más altas, que son eternas. El vivir para esos placeres temporales hace endurecer nuestros corazones, y hay un momento en que ya es tarde, cuando el Señor viene. Eso lo podemos ver en la parábola de las 10 vírgenes, en que se busca el arrepentimiento aún con lágrimas, pero son desechados. Versículo 17. Por tanto, debemos procurar que no ocurra esto con nosotros. Desde el versículo 18, por otro lado, encontramos nuevamente uno de los contrastes en este libro, entre el Antiguo y Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto tuvo señales visibles, sonidos, tuvo esas manifestaciones del poder de Dios en el Sinaí, ese monte que humeaba, esa voz como trueno, que llevó al pavor de la gente y también del mismo Moisés, que estaba espantado y temblando. Versículo 21. Sin embargo, no nos hemos acercado a ese monte Sinaí, sino que es otro pacto, es un nuevo pacto, pero aun si ese antiguo pacto fue con gloria, ¿cuánto más gloria tiene este nuevo pacto, donde ya nos acercamos no a las sombras sino a la luz, no a las figuras ni los tipos, sino a la realidad? Nos acercamos entonces a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Versículos 22 al 23. Es decir, incluso acá no solo menciona al Señor, sino también a los ángeles y también a aquellos que han muerto en Cristo, y desde luego a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Versículo 24. A esto es a lo que nos hemos acercado. El autor nos está dando entonces un baño de realidad. Nos está diciendo, abra los ojos, esta es la dimensión a la cual pertenecemos. Por tanto, perseveremos. Nuevamente dice, mirad que no desechéis al que habla. Versículo 25. Si los que desechaban la ley merecían la muerte, ¿cuánto más si desechamos el nuevo pacto, que nos habla ya de realidades definitivas y eternas? Desde el versículo 26, por consiguiente, la aplicación de esto es que si hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Versículo 28. Y notemos que habla de que ya recibimos ese reino. No es para recibir el reino, no nos ganamos el reino por nuestras obras, sino que ya recibimos el reino. Entonces, dando gracias al Señor, ahora sirvamos a Dios agradándole
sirviéndole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Versículos 28 al 29. Él es nuestro Padre, Él nos ha salvado, pero sigue siendo fuego consumidor, y por tanto debemos tenerle un temor reverente, no el temor de los condenados, sino el temor reverente de los hijos hacia los padres, siendo Él nuestro Padre celestial y eterno.